Bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Dios bendiga a cada familia, cada pareja, cada matrimonio, cada niño, cada niña. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y aquí con nosotros también, y que la bendición del Señor esté sobre de nosotros. Voy a predicar solamente voy a usar 2 versículos de ese pasaje que leyó el hermano Pablo. Ahí en Mateo 24 voy a estar haciendo mención de los versículos 29 y 30. Claro, voy a usar otros pasajes, vamos a estar viendo las diapositivas y vamos a estar viendo otros pasajes, pero quiero enfatizar o quiero concentrarme en estos 2 versículos. Algo que me atrae mucho mi atención es que el Señor Jesucristo, estas palabras que Él dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, quiero concentrarme mucho en esa tribulación. Es la gran tribulación, y algo otras palabras en las cuales quiero también hacer énfasis, palabras de los acontecimientos, las cosas que van a suceder. Una de ellas pues es la gran tribulación, otras que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y estos detalles quiero estarlos tocando, quiero estarlos viendo juntamente con ustedes, que estemos estudiando esto y que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces me pregunto yo, ¿cuánto faltará para que el Señor venga, para que el Señor arrebate la iglesia? No podemos saberlo, nosotros no sabemos, pero las cosas que están sucediendo, y precisamente eso es lo que vamos a estar viendo, pues nos anuncian que su venida está muy cerca, su venida está cerca. Entonces, pero vamos a hacer una oración antes de que yo lea estos 2 versículos. Padre, estamos en su presencia. Le damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado. Hasta aquí usted nos ha dado salud, nos ha dado vida. Señor, gracias por la salvación que nos ha dado, porque somos parte de su iglesia. Somos muy privilegiados, Señor, de que nos haya usted alcanzado, que nos haya dado la oportunidad de ser salvos, de entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, de tener esa bendición, la protección suya. Hasta aquí usted nos ha cuidado de la enfermedad, de accidentes, de tantas cosas, Señor, y hasta aquí usted nos ha proveído todo lo que necesitamos, Señor. Y pues solamente usted se merece toda la honra, toda la gloria y las gracias, Señor, porque usted es el dueño de todas las cosas. Padre, ruego, Señor, que bendiga esta palabra, Señor, que voy a estar compartiendo con mis hermanos y aquellas personas que también después la escucharán. Señor, ruego que usted en el momento, Señor, que esté esta palabra llegando a sus oídos, que usted les esté bendiciendo, que usted les abra el entendimiento, que lo que yo no pueda explicar, Señor, que usted se los explique en sus corazones, Señor, y que podamos entender, Señor, qué es lo que usted quiere decirnos, cuál es el propósito suyo por el cual quiere que se lean estos versículos, se exponga este mensaje. Padre, a usted la honra y a usted la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dije hace un momento, hay varias palabras de los acontecimientos que me gustaría analizar. Una de ellas es la tribulación, como dije hace un momento, del versículo 29, la tribulación. En otras versiones bíblicas se traduce como, o en otros versículos también, en el Antiguo Testamento, angustia, aflicción, sufrimiento. Y si a esto le agregamos las palabras como lo dice en el Apocalipsis, la gran tribulación, la menciona como la gran tribulación, entonces es una gran angustia, es algo horrible que va a pasar. Gracias a Dios, hermano, porque nosotros tenemos la promesa y la seguridad
de que Cristo, de que nuestro Señor Jesucristo va a quitar la iglesia de aquí de la tierra, del planeta Tierra, nos va a sacar de aquí cuando esta gran tribulación esté en lo máximo. No podemos asegurar si acaso vamos a entrar un poco al periodo de los 7 años, porque este periodo va a ser es de 7 años. La Biblia nos lo enseña así, que es un periodo de 7 años. Está dividido en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Parece ser que, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, los 3 primeros años y medio son de paz, de abundancia, no va a ser una grande tribulación. Probablemente va a haber restricciones para si acaso la iglesia llega a entrar o llegase a entrar, no sé, algunos meses, días o parte de ese periodo. Probablemente vaya a haber muchas restricciones, pero también creemos que la iglesia no va a estar ni siquiera un momento en el periodo de los 7 años, pero no hay mucha seguridad. Pero si acaso comenzamos a darnos cuenta de que ya se levantó un líder mundial, alguien que se asemeja al anticristo, pues podemos saber que ya entramos al periodo de los 7 años. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar despiertos, avivados, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que sí estamos plenamente seguros, porque eso es probado con toda claridad en la Biblia, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque el último periodo de los 3 años y medio, eso sí ahí se va a desatar horriblemente. Va a caer la ira de Dios sobre el planeta Tierra, la ira de Dios, así como se escucha, algo terrible, algo horrible. Entonces, eso va a ser para aquellas personas que rechazan el amor de Dios, que han rechazado al Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Esto es la palabra del Señor. Entonces, vemos, hermanos, que esto va a ser algo terrible, pero el Señor Jesucristo aquí está diciendo inmediatamente después de la gran tribulación, de aquellos días, y va a suceder que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego enseguidita dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que va a venir. Bueno, ahora, aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo en estos dos versículos, versículo 29 y el versículo 30, va a ser precisamente en el momento que la tribulación, la gran tribulación, porque en realidad es una gran tribulación, ahí estará terminando, ahí estará dando final, y va a suceder que entonces aparece el Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Ahora, quiero aclarar esto, que cuando el Señor Jesucristo viene ahí, descendiendo hacia la tierra, viene a reinar por el periodo de 1000 años, y en ese tiempo, ya para ese tiempo, la iglesia, y gracias a Dios por ello, la iglesia vendrá con él. Y ahí vendremos tú y yo, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que amamos al Señor Jesucristo y que tenemos toda nuestra confianza en Él. Por supuesto, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, estaremos allá, el periodo de cuando aquí está la gran tribulación. Entonces aquí estaremos regresando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esto nosotros
para este momento del versículo 29 y 30 no estaremos sobre la tierra. Nosotros no vamos a estar aquí. Ahora, algo bien importante, hermanos, que en Apocalipsis, de acuerdo a la siguiente diapositiva que está ahí, en Apocalipsis 2:22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Ahora, aquí el Señor Jesucristo, y son palabras salidas o enviadas por el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan para una iglesia, y le está diciendo al pastor que tenía contra él, que él permitía que esa mujer Jezabel enseñara y seduciera a sus siervos a cometer fornicación, a ofrecer sacrificios a dioses ajenos, por supuesto, a estar participando de cosas que a él no le agradaban. Entonces el Señor le dice, he aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y se está refiriendo precisamente a esa gran tribulación. Dice, y a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, esa mujer que está practicando esas cosas y que está seduciendo a las personas a participar de esas cosas, dice que la arroja en cama. Y a los que con ella adulteran, los va a dejar a una gran tribulación. Y esto es bien importante, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo está usando a esta iglesia del pasado como ejemplo de lo que pasará en nuestros días. Porque esta iglesia va a estar moviéndose, o ya está en nuestros días. Hay mucha corrupción, hay mucha apostasía, y dice el Señor, y la está usando como ejemplo de lo que pasará en nuestros días, una iglesia que se ha dejado extraviar por las falsas enseñanzas. Porque el adulterio al cual se refiere ahí es un adulterio espiritual. Es un adulterio no físico, sino espiritual. Quiere decir que están adorando otros dioses y están dándole la espalda al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Así que esto es a lo que el Señor Jesucristo se refiere con lo de la gran tribulación. Y él dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, algo que aún, por supuesto, no ha sucedido. No estamos viviendo esa gran tribulación, ni ha sucedido. Pero algo bien importante que quiero hacer énfasis es que, de acuerdo al capítulo 24 de Mateo, que es muy probable que ya estamos muy cerca por las cosas que se están viendo. Las cosas que estamos ya viviendo, es muy probable que estamos muy cerca del arrebato de la iglesia y muy cerca de que se venga ese periodo de gran tribulación en este planeta Tierra, en este mundo. No podemos decir la fecha ni la hora, no podemos saber cuándo, pero por las señales, por las cosas que se están viendo, podemos pensar, creer que estamos cerca. Ya estamos viviendo el tiempo que el Señor Jesucristo menciona en los versículos 5 al 7 de ahí de Mateo. Dice la palabra de Dios ahí, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, hermanos, eso ya lo estamos viviendo. Mucho engaño, mucha falsedad, mucha confusión doctrinal en las redes sociales de personas que se dicen ser cristianos. Hay muchas diferentes creencias, muchas cosas salidas de la palabra de Dios, y muchas personas que afirman cosas que realmente no hay ninguna seguridad como para afirmarlo, o estar anunciando cosas que en realidad no podemos estar seguros, porque la palabra de Dios no nos da
la luz verde, no nos da la seguridad de saberlo. Acuérdense que los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, ellos dependían totalmente de Él. Le dijeron, Señor, y una cosa bien importante, ellos, los apóstoles, le llaman Señor. Ellos le llaman Señor, o sea, Señor el soberano. Restaurarás, como dando a entender, tú, Señor, tú restaurarás el reino a Israel. Y el Señor Jesucristo le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces, hay cosas, hermanos, que no podemos saberlas, no podemos asegurarlas y simple y sencillamente podemos decir, bueno, yo creo que estamos cerca, como dije hace un momento, yo creo que estamos muy cerca del arrebato de la iglesia, creo que estamos muy cerca de que se entre en ese periodo de los 7 años. Si la iglesia se va precisamente en el momento antes de los 7 años y se va un poquito después, pues tal vez vamos a darnos cuenta quién será el anticristo, pero nosotros no vamos a pasar, eso sí lo podemos asegurar, no vamos a pasar por la gran tribulación, no vamos a pasar, no vamos a estar en este planeta Tierra cuando la ira de Dios caiga, y eso sí lo podemos asegurar, pero decir cuando el Señor arrebata a la iglesia, no podemos poner fecha, no podemos poner días, no podemos poner mes, ni siquiera podemos decir el año, porque no sabemos. La Biblia no nos da luz, no nos da claridad para decirlo o saberlo. Los apóstoles vienen al Señor y le preguntan, Señor, ¿tú vas a hacer esto? Y el Señor Jesucristo les dice, no os toca a ustedes saber estas cosas. Entonces, después enseguidita de eso les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, les dice, y me seréis testigos. En otras palabras, ustedes enfóquense a predicar el Evangelio. Las cosas que no sabemos o que no están reveladas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas que podemos saberlas, entenderlas, son para nosotros y para que las enseñemos a las demás personas. Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, en este versículo 5 habla del engaño, de los falsos cristos y falsos maestros, porque eso abunda. Y sabemos que ya todo esto está sucediendo. Hay mucho de esto. El engaño, rumores de guerras, también muchos rumores de guerra. Pestes, pues estamos viviendo precisamente el tiempo que estamos viviendo es de una pandemia. Esta pandemia que estamos pasando, yo nunca había vivido algo así. Estamos viviendo algo que yo en mi vida lo había vivido, algo que nunca lo había experimentado. Estamos pasando por una situación bastante difícil, algo extraño. Y bueno, es algo que Dios, el Señor Jesucristo, ya lo había dicho. Precisamente ahí el Señor Jesucristo lo dice. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá plagas, enfermedades, y precisamente eso es lo que estamos viviendo. Entonces, todo esto nos anuncia que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Todo esto nos alerta, son como alarmas que están sonando, que nos gritan, prepárate,
porque Cristo viene pronto. Porque estos son los principios de dolores, son de los mismos que habla el Señor Jesucristo. Ahí en el siguiente versículo dice que todo esto será principio de dolores. Ahora, gracias a Dios que de todo esto el Señor Jesucristo nos ha guardado y protegido. Ahí en la siguiente diapositiva vemos ahí, dice que el mismo Señor Jesucristo hablando, dice, todo esto será principio de dolores. Y hermanos, y cualquier persona que me escuche, es para dar gracias a Dios de que hasta aquí el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado. No hemos experimentado la pandemia, no hemos experimentado un terremoto, no hemos experimentado una guerra, no hemos experimentado nada de estas cosas, ni hambres tampoco. No hemos experimentado hambres. Escuchamos los rumores de guerras. Nos damos cuenta del engaño, que hay mucho engaño. Gracias a Dios, hermano, que nosotros creemos a la Biblia, confiamos en ella, no queremos salirnos de ella. No, yo no quiero enseñar algo que la Biblia no me da la luz para enseñarlo. Por eso digo, en algunas ocasiones no estoy seguro. Yo puedo asumir, llegar a una conclusión, pero si la Biblia no me da la luz total, no me da el derecho, no tengo el derecho, no tengo la autoridad para enseñarlo. Y de esa manera tenemos que guardarnos del engaño. Y hasta aquí, gracias a Dios, que el Señor nos ha protegido del engaño, de las falsas enseñanzas. Bueno, no hemos sufrido nada de eso, el engaño. Estamos en la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. No hemos cruzado por una guerra, una guerra que nos deje devastados o que quedemos heridos, nada de eso. No hemos pasado por un temblor, un terremoto, o por un huracán, por la enfermedad. Dios nos ha guardado hasta aquí, gracias a Dios. Muchísimas gracias al Señor. Entonces, hermanos, hay otra cosa en el versículo siguiente, dice, entonces os entregarán a tribulación, le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, de esto también os guardará por su gracia y por su misericordia. El Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, pero la palabra de Dios nos promete que nosotros no vamos a cruzar por esa gran tribulación, y lo podemos ver en el siguiente versículo, o en la siguiente diapositiva, donde dice ahí, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahora, esa ira se refiere a la ira que caerá sobre el planeta Tierra cuando este planeta entre precisamente en ese periodo de la gran tribulación. La ira de Dios va a caer sobre esta tierra. Y pobrecita las personas que estén, porque va a ser algo horrible. La Biblia lo describe desde el Antiguo Testamento, partes del Nuevo Testamento, el libro de Daniel y en otros libros proféticos, describe que va a ser algo terrible, algo horrible. Imagínense quién se podrá escapar si va a ser la ira de Dios cayendo sobre el planeta Tierra, sobre las personas, y probablemente mucha gente se va a arrepentir, mucha gente va a buscar de la misericordia de Dios y se van a salvar, pero van a tener que sufrir esa situación. Pero la iglesia no va a pasar por ahí. Los que ya somos salvos, los que somos cristianos, que hemos tenido el nuevo nacimiento, estamos plenamente seguros de que el Señor Jesucristo nos va a sacar y nos va a llevar a su presencia. Porque dice ahí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios,
Ahora, si leemos el contexto de este capítulo, ahí en la misma diapositiva, ese es el contexto, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese día del Señor, pues es la ira de Dios que va a caer, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos corroborar con otros pasajes, a qué se refiere con el día del Señor. Es el día terrible, día de la ira de Dios que caerá sobre este planeta Tierra. Y dice que vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bueno, ¿quiénes son los que están diciendo paz y seguridad? Los enemigos de Dios. Muchos de los gobernantes, la élite, algunos reyes, presidentes, ellos están diciendo que pues de la paz y seguridad, y están clamando por un líder que traiga esa paz y esa seguridad, que traiga abundancia, que traiga prosperidad, un súper inteligente. Bueno, pues ese va a ser el anticristo, el que va a venir, va a gobernar al mundo entero y les va a traer esa paz y seguridad, pero falsa, ficticia. Por eso dije hace un momento que los primeros 3 años y medio, no sé si todos los 3 años y medio, pero en un principio de ese periodo de 3 años y medio, va a haber paz, va a haber abundancia, va a haber prosperidad, va a haber una seguridad, pero que va a durar muy poco tiempo porque es algo falso, algo del diablo. Entonces estas personas quieren, la élite, los ricos, los reyes, algunos de los presidentes, si no es de que todos, no sé, pero quieren que venga ese gobernador, ese anticristo, aunque no saben, en la ignorancia de ellos, pero ellos claman por esa paz y por esa seguridad. Dice que entonces cuando esa paz y esa seguridad venga, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿A dónde se podrán huir? Y luego dice, mas vosotros, versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces nosotros, los que conocemos al Señor, que andamos en la luz de Cristo, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces a nosotros no nos va a sorprender, no porque nosotros seamos muy sabios, no porque nosotros tengamos el poder de escapar, sino porque el Señor Jesucristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nos va a sacar del planeta Tierra, nos va a arrebatar, nos va a sacar, y esa ira que vendrá sobre este planeta Tierra, esa destrucción repentina, no nos va a alcanzar. Y eso, gracias a Dios. Ahora quiero que veamos, hermanos, de eso que es de la siguiente diapositiva, de ese día grande de ira. Veamos esto, es del Antiguo Testamento, es el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano, dice él. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz, es amarga, algo que les va a amargar la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Por más valiente que la persona sea, ahí va a gritar. No va a haber dinero que le salve, no va a haber puesto que tenga que le salve. Dice el versículo 15, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Algo terrible, algo espantoso que va a estar pasando en este planeta Tierra. Nosotros estamos disfrutando de, a pesar de lo que está pasando, de lo que esté pasando en otros países o en otros estados, en otros pueblos, en otras naciones. Dios hasta aquí nos ha ayudado y nos ha cuidado de la enfermedad, como dije hace un momento, de los temblores, de las inundaciones, de los huracanes, de esa pandemia, de pasar hambres. Gracias a Dios no nos ha faltado nada.
estamos protegidos. Hay personas que sufren, pero gracias por la misericordia de Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha guardado y nos va a guardar también de ese día. Y el versículo 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Esto es bien importante, ¿no? Dice, porque pecaron contra Jehová, porque se rebelaron contra Dios, porque no quisieron obedecer a Dios. No hay cosa más importante, más interesante o más importante obedecer a Dios. Dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. La sangre va a ser derramada, su carne como estiércol. Dice, ni su plata, ni su oro, para librarlos en el día de la ira. Nada les podrá librar de la ira de Jehová. Note usted que dice ahí, de la ira de Jehová, versículo 18. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, somos muy privilegiados y como para darle gracias a Dios, Señor, muchas gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de conocerte. Gracias porque sabemos que en Cristo estamos cuidados, estamos protegidos, estamos bien. Ahora, si comparamos ese versículo 18 con estos otros versículos que están en la siguiente diapositiva, ahí en Apocalipsis, veamos que dice, y precisamente, hermanos, aquí están en el meritito apogeo de la gran tribulación. Dice en el versículo 15 de Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra y los grandes. Note usted que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Note usted aquí en el versículo 16 que dice, y de la ira del Cordero. ¿Por qué esa ira de Dios? ¿Por qué la ira de Jesucristo? Dios es amor. Jesucristo tanto nos amó, dice la palabra de Dios, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, a dejar su trono, a dar su cuerpo, su sangre cuando ya estaba con ese cuerpo humano, a sufrir algo tan horrible que él sufrió, algo que difícilmente lo podemos nosotros describir, un sufrimiento horrible, horrible. Pero vea que dice aquí, y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque estas personas lo rechazaron, se burlaron, tanto que Dios ha rogado al mundo, tanto que Dios ha estado esperando con sus brazos abiertos. Ven a Jesucristo, ven a Jesucristo. Bueno, va a llegar el momento que se cierra la puerta, como sucedió en los tiempos de Noé, que Dios estuvo esperando por su misericordia, por todo el tiempo que Noé estuvo construyendo esa arca, Noé predicándoles, Noé pregonando, hablándoles, la gente burlándose, estás loco, Noé. Se burlaron, se burlaron, se burlaron. Y entonces dice que hasta que llegó el diluvio, la puerta se cerró y ya no hubo más oportunidad para ellos. Y yo creo que la gente gritaba, Noé, ábrenos la puerta, Noé, ahora sí creemos, ya está lloviendo, ya el agua nos está llegando al cuello, Noé, ábrenos. Pues ya no hubo más oportunidad. Así la gente va a gritar cuando se quedan y van a gritar por misericordia. Yo creo que en ese tiempo de la gran tribulación, Dios va a tener misericordia de muchos. Muchos se salvarán, pero van a tener que pagar un precio mucho, muy alto.
Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo hace aquí como pregunta. ¿Y quién? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estos serán días de angustia que nunca nadie los ha vivido. Nunca nadie antes, desde que hay gente, ni hasta ahora, ni lo sabrá después de que esto suceda. Día de angustia. Son palabras del Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:21, la siguiente diapositiva, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Imagínese usted cómo irá a ser eso tan terrible, tan horrible. Una gran tribulación, dice que un sufrimiento, una angustia que nunca ha habido desde que hay gente, ni hasta hoy, ni la habrá después. Algo que nunca nadie lo ha vivido. Serán días muy angustiosos. Personas van a sufrir angustia horrible. Ahora, para este momento, todos aquellos que estamos en Cristo, no vamos a estar aquí. Gracias a Dios por ello. Aquellos que estamos en Cristo, seremos arrebatados, seremos sacados de aquí del planeta Tierra, como dice ahí bueno, no dice eso, pero quiero que veamos en la siguiente diapositiva, Romanos 8:1. Para los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos va a sacar. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, para llegar a estar en Cristo, pues hay que nacer de nuevo, como dice ahí en primera de Pedro 1:3, en la siguiente diapositiva. Hemos tenido la experiencia de nacer de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Bueno, pues que vamos a estar con el Señor, que no vamos a pasar por la gran tribulación, tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna y estaremos eternamente para siempre allá en los cielos disfrutando de su gloria. Esa es nuestra esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. No vamos a estar aquí cuando esa gran tribulación esté pasando, cuando las personas estén sufriendo. No queremos que sufran. No quisiéramos que nadie se quedara. Dios menos Él quiere. Dice que Él no quiere que nadie perezca. Desafortunadamente y con tristeza, lo digo, de que mucha gente no quiere creer, no quieren aceptar, prefieren aferrarse a su religión, pero bueno, nosotros tenemos que ser de testimonio para ellos. Eso es bien importante. Cuantas veces Dios nos ponga en el corazón, pues decírselos y ser de testimonio para ellos. Amar a las personas. Dice el Señor Jesucristo que amemos aún hasta nuestros enemigos. Cuánto nomás aquellas personas que están perdidas y que pues no son nuestros enemigos. Simple y sencillamente son inconversos, no conocen a Dios. Bueno, Dios nos dice que los amemos, que amemos a esas personas, que seamos de testimonio. Pues nosotros tenemos una esperanza viva, incorruptible allá en los cielos. Debemos de siempre estar contentos, gozosos por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, porque nos ha dado ese privilegio de conocerle, de ser muy privilegiados, que nosotros no estaremos aquí sufriendo en esa gran tribulación y que tenemos la seguridad de que pasaremos al cielo. Así que
Hermanos, bueno, vamos a regresar ahí a Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí es precisamente cuando la tribulación está terminando. Termina la gran tribulación de esos días, cuando están sufriendo, nosotros no estaremos aquí, lo dije, lo repetí y lo vuelvo a repetir, la iglesia no estará aquí, dice que el sol se oscurecerá, algo que va a suceder terriblemente, no sabemos por qué, pero el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, dice que las estrellas caerán del cielo. Yo pienso que el Señor Jesucristo, cuando habla de que las estrellas caerán del cielo, muy probablemente el Señor Jesucristo está hablando de la caída de Satanás y de sus demonios, porque precisamente en este momento, cuando el Señor Jesucristo regresa, dice que las estrellas, dice, caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, habrá estruendos, no sé qué va a suceder, pero dice el versículo siguiente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, se va a ver, y también lo explica en otras partes, que va a aparecer como un relámpago, se va a iluminar, me imagino que el cielo, y pues el sol probablemente su luz va a ser menos que el resplandor del Señor Jesucristo con su iglesia viniendo. Ahí vendremos nosotros, gracias a Dios. Alégrate, gózate, porque ahí vamos a venir nosotros con el Señor. Bueno, estas cosas van a suceder cuando está diciendo de que las estrellas caerán del cielo. No creo que el Señor está hablando literalmente, porque imagínate, hay estrellas que son miles de veces más grandes que nuestro sol. El sol es como 1.000.000 de veces más grandes que la Tierra. Entonces, eso no está hablándolo literalmente. El Señor se está refiriendo probablemente a Satanás, sus demonios que van a caer porque precisamente en el momento que el Señor Jesucristo regresa, Satanás va a ser apresado, va a ser lanzado al infierno, los demonios también de la misma manera, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, y todas esas personas, la élite, los magnates, los billonarios, los reyes y todos los enemigos de Dios serán arrojados al infierno. O sea, como dije hace un momento, excluyendo al anticristo y al falso profeta, porque ellos serán arrojados directamente al lago de fuego. Van a inmediatamente, ellos pasan, son los que lo van a estrenar. Después Satanás va a ser lanzado también al lago de fuego. Después, cuando está el juicio del trono blanco, todas las personas que son condenados ahí, que van a ser lanzados también al lago de fuego. Pero los primeros que van ahí, que menciona la Biblia, va a ser el anticristo y el falso profeta. Entonces, algo bien importante, hermanos, que gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Quiero terminar leyendo ahí en Apocalipsis 19, no, eso no lo puse en las diapositivas, pero quiero que todos los que puedan ir a la Biblia, que me acompañen con esta lectura para poder ver estos versículos. Aquí en estos versículos vamos a ver, hermanos, precisamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Apocalipsis capítulo 19. Vemos ahí los versículos primeros del capítulo 19, que algo está sucediendo en el cielo, el Señor está en el cielo, ahí estaremos nosotros, gracias a Dios, estaremos ahí con el Señor Jesucristo, estaremos a punto de regresar hacia la tierra, y lo quiero que lo veamos porque es precisamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí en el versículo 29 y 30 de Mateo 24,
Y aquí lo vemos ya más amplificado, más explicado. Dice el versículo 1, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, aquí, hermanos, estamos viendo la iglesia está con el Señor Jesucristo. Y aquí está mostrando lo que está en el cielo. En el versículo siguiente, en el 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí vemos cuando el Señor Jesucristo comienza a descender con la iglesia. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Aquí vemos estos ejércitos celestiales, algunos eran ángeles, pero aquí viene la iglesia también. Viene de regreso con el Señor Jesucristo para reinar con él por el periodo de 1000 años. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Vean, note usted esto, dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, toda esta gente es la mortandad de las personas que van a los buitres ahí, van a comer, van pues a estarse comiendo la carne de todas esas personas. Va a haber una mortandad grandiosa, muy grande, espantosa. Y luego dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, precisamente es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien se le sale la espada de su boca, pues es el Señor Jesucristo. Paso al capítulo 20. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, o sea, a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen, o hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí estaremos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Esto no incluye a la iglesia. La iglesia estará con Cristo. Las naciones son las personas que se van a procrear en el tiempo del milenio. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después viene el trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, ya la tierra desaparece, y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí termina todo. Ya la tierra ya no existe para este tiempo. Termina el juicio del Señor. De ahí en el capítulo 21 y 22, ahí vemos como ya la iglesia y todos los creyentes del Antiguo y Antiguo Testamento, los antiguos, pasaremos a estar por toda la eternidad con nuestro Dios, por toda la eternidad, para gozarnos siempre y por siempre. Por eso el diablo te odia, por eso el diablo me odia, por eso el diablo odia a la iglesia, por eso quiere siempre estar poniendo tropiezo, poner pensamientos negativos, hacernos caer, porque él nos odia, porque él sabe para dónde va la iglesia, él sabe para dónde vamos nosotros, y él sabe que entre más nos mantengamos fieles a Dios y más puros nos mantengamos a Dios, mejor o más galardones vamos a obtener. El diablo lo sabe porque él estuvo allá, no sé cuántos miles de años, o bueno, allá no existía el tiempo, pero por mucho tiempo, desde que fue creado,
estaba en la presencia de Dios y él sabe lo que es allá, él sabe lo que hay allá, pero él fue arrojado, lo perdió por soberbio, porque se quiso pasar de listo, porque se quiso sobreponer a Dios, fue echado. Entonces él quiere que nosotros también andemos con altanería, con orgullo, con soberbia, con vanidad, para que perdamos puntos, perdamos una mejor posición allá en el cielo, perdamos bendiciones, galardones, o para arrastrar a la gente a que no se salve, porque eso también, y eso es lo que más le interesa a él. Que la gente no se salve, y para nosotros los que ya somos salvos, porque sirvamos de tropiezo a aquellos que no son salvos. Porque el diablo, eso es lo que él quiere, porque él te odia. Recuerda eso, Satanás te odia, me odia a mí, nos odia a todos los cristianos y odia a la iglesia. Así de que estemos atentos en eso. El apóstol Pablo decía, porque no ignoramos las artimañas de Satanás. Satanás es un enemigo feroz de Dios, feroz de la iglesia, feroz tuyo, feroz enemigo mío, feroz enemigo tuyo. Y él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorarse, a quien hacer caer, a quien desanimar, a quien hacer pecar, a quien hacer desagradar a Dios. Así de que, hermanos, tengamos muy en cuenta eso y que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Padre, ayúdenos, oh Dios, a estar muy atentos, Padre, a su palabra, a su enseñanza, a la voz del Espíritu Santo, y a rechazar todo engaño del diablo. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia de Dios, Señor. Amén.